Retomamos lo que ocurrió en Torreón la semana pasada. Esta historia, pues trágica historia en el Colegio Cervantes, pues al respecto surge la reflexión de la urgencia de que tanto padres como maestros tengan mayores conocimientos sobre cómo ayudar a los niños a comprender y canalizar sus emociones, como el coraje, la tristeza, la frustración, la soledad, pero sobre todo ayudar a comprender las ausencias, fomentar el valor de la vida y otros sentimientos, como por ejemplo, cómo cuidar su salud emocional. Para hablarnos de esto, hoy tenemos el gusto de recibir en el estudio de 21 Noticias a Fernando Fernández Castro. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica y académico de la Universidad Intercontinental. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Pues bueno, después de esta tragedia, pues lo que queda es la reflexión sobre cómo los padres de familia y por supuesto también las autoridades, los maestros al interior de los planteles educativos, pues tienen que estar al pendiente de las emociones de los menores. Es un tema relevante, hay que escucharlos. Mira, las emociones son un tema complicadísimo. Realmente cuando se habla de control emocional es equivalente a decir que pudiéramos salir a una calle muy transitada, poner un camión a toda velocidad enfrente de uno y controlar la emoción implicaría decir no sientas miedo cuando estás viendo el camión de frente, ¿no? Claro. Ante una circunstancia como lo sucedido en Torreón, pues de verdad las emociones de los niños seguramente están desbordadas. Es una franca circunstancia dentro del colegio que amerita ciertas intervenciones de orden psicológico, formalmente psicológico, para ayudar a los niños a que expresen mediante otro tipo de herramientas que como nosotros los adultos tendemos a ponerlo a través de palabras, técnicas de juego, platicar con ellos, porque también los niños, por supuesto, que pueden hablarlo, que los maestros estén muy atentos de ciertas señales que puedan inferir que en alguna circunstancia este duelo, que francamente lo es, un compañero suyo murió, y no solo murió en una circunstancia peculiar, murió dentro del colegio y fue aparte un suicidio y un homicidio. En este sentido, hay como varios puntos que se pueden ver, aunque no hay reglas en estos. Aquí yo veo dos líneas. El antes, qué hacer antes de que estos hechos ocurran, cómo identificar las emociones de nuestros pequeños, tarea difícil a veces ni como adultos sabemos identificarlas. Y la otra, lo que hablabas después de estos hechos violentos, pues evitar a lo mejor que ellos estén en contacto con esta información, con las imágenes, ya que podría, tú eres el experto, tú nos lo sabrías decir, pues tener consecuencias en ellos, en sus emociones. Por supuesto, toda la información que tienen los niños, pero que los papás permiten que los niños tengan acceso, está directamente relacionada en la manera en la que ellos se comportan. Ya hoy en día es muy difícil de verdad limitar el acceso de la información a los niños. Los niños tienen cualquier capacidad en cualquier espacio de sacar un celular y los niños lo deben manejar perfectamente y obtener toda esta información. Que seguramente será un tema, pues los niños afortunadamente, hay que decirlo, están enterados ahora de muchos temas, de los temas relevantes de nuestro país. Eso sí es una buena noticia. Claro. Por lo tanto, seguramente será tema de conversación con sus compañeritos de escuela, con sus maestras, con sus primos, con sus vecinos, con familiares. ¿Cómo detectar que esta situación podría estar afectando de más a nuestro pequeño que tenga miedo, que no quiere ir a la escuela? ¿Qué hacer? Mira, lo primero es que cada papá tiene que conocer a su hijo, porque no hay reglas en ese sentido, varía de niño a niño. Por ejemplo, lo que sí es algunas circunstancias que son comunes en niños más pequeños, de 8, 5 años inclusive, mucho de lo que vas a ver en un niño que tiene un problema en este sentido es que deja de explorar. Los niños son curiosos. Cuando el niño deja de ser curioso, seguramente es porque algo está sucediendo. Hay niños que simplemente son tímidos y no son curiosos, por eso hay que tener cuidado y conocer a nuestros hijos. Ya de 11, 12 años, mucho de lo que podemos ver en prácticamente un adolescente ya, es el hecho de que empiece a hablar sobre circunstancias que ya están fuera de su marco referencial. Que te hable de drogas, que te hable de armas, porque este tipo de cosas sí las ponen en la escuela, sí la ponen con sus compañeros, que sus amigos también, porque son el principal, sobre todo ya cuando en la adolescencia, los niños no quieren hacerle caso a sus padres, los amigos se vuelven una fuerza vital. Entonces, estos amigos que se puedan acercar al papá y decirle, oye, veo que este niño está hablando de cosas, mi amigo está diciendo cosas muy raras. O hizo una amenaza, me dijo que tiene un arma y quiere matar al vecino, o quiere matar a algún amigo. El amigo cercano, el maestro cercano, pueden ser la diferencia para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Tú crees que este tipo de hechos podrían prevenirse? Sí, mi opinión es que sí se pueden prevenir. Ahora, el diseñar como una estrategia para cómo prevenirlos es dificilísimo porque estamos hablando de algo que no es cuantificable. Prevenir un terremoto es imposible por la misma naturaleza. Estamos hablando de un sistema caótico. Esa prevención simplemente tendría que ver con que los papás de verdad
conozcan a sus hijos, que se sienten a jugar con ellos, es la mejor recomendación que le puedo dar a cualquier papá, sin importar qué circunstancia es. A lo Jueguen mejor con sus esta niños. cercanía, como dices, prevenirlo podría resultar algo difícil, pero por lo menos sí identificarlo, sí saber escucharlos y saber cuando hay algo diferente, algo distinto, algo que no está bien con nuestros niños. Algo con lo que quieras cerrar esta entrevista, Fernando. De verdad, como recomendación, cada caso es distinto, insisto, pero si todos, sin importar qué edad tengas y que es un síntoma de salud mental, inclusive en el adulto, hay que jugar. Y cuando juegas con tus niños, los conoces. Y cuando juegas con ellos, ellos ponen este tipo de cosas en la discusión. Me Pues parece hay que sería la mejor recomendación. Hay que darse el tiempo en medio de las actividades cotidianas, de la rutina, el ajetreo. Siempre hay que dar espacio para el juego a cualquier edad, hasta para los adultos es súper importante. Muchísimas gracias, Fernando Fernández Castro, maestro en psicoterapia psicoanalítica y académico de la Universidad Intercontinental. Te esperamos próximamente para conversar sobre otro tema. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti.